Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Estoy con doña Luisa Nayer, que desde afuera, ¿cómo se vio esto, Luisa? Gracias por venir. Buen día, don Carlos. Bueno, lamentable lo que ha sucedido la pasada semana, las pasadas jornadas, puesto que en la sesión de Cámara de Diputados se aprobó nomás y le metieron, como decía Evo, métanle nomás a la aprobación de la ley del oro. Fue una votación totalmente irregular, una votación donde lamentablemente se cumplió nomás con la predicción de que se iban a comprar conciencias, y lo lamentable de todo esto es que en la búsqueda y consolidación de esa compra de conciencias resulta ser que nos van a dejar en toco nomás, van a vender las reservas de oro. La mitad, pues no, pero sí, tenemos... Ese es el eufemismo, ya ese es el lógico. ¿Ah? Solo la mitad, o sea, 1.500 millones de dólares. Pero ahí hay que hacer notar de que es un cheque en blanco, ¿no? Por supuesto. Es un cheque en blanco. Cuando queremos fiscalizar no nos contestan, tardan 8 o 10 meses en contestar algunas peticiones, en el mejor de los casos si te responden, y de paso resulta ser que, dicho sea de paso, nadie aquí da ahora una respuesta ni un informe de quiénes son esos diputados que han decidido aprobar por debajo de la mesa. Son 19 diputados en total los que cambiaron de voto. 19 son, y es alarmante porque ahora el modus operandi o la metodología para todas las próximas sesiones va a ser meterle nomás la votación por escrutinio. Le va a costar duro, ¿no? Harta platita le va a costar al gobierno. Yo creo que ya esto nomás les ha salido sus buenos milloncitos, ¿no? Y ahora en cada votación va a ser lo mismo, van a seguir sistemáticamente con estos 19 personajes que se vendieron y van a seguir en esta misma metodología de la utilización del voto mediante escrutinio. ¿Por qué? Porque así no van a filtrar directamente quiénes son esos personajes, aunque ya internamente las bancadas pues deben saber quiénes son. Deben saber, sí. Hay pleitos internos sobre... reuniones sobre hay que votar así o hay que votar así, ¿se impone mayoría o dejan en libertad finalmente? Teóricamente, al menos yo puedo hablar en el caso de la bancada de Comunidad Ciudadana, no sé cómo será la situación de Creemos. Nosotros solamente existen reuniones para tratar el tema de los proyectos de ley, es decir, que se toma una posición, pero no existen más allá reuniones políticas, digamos, ¿no?, que logren trabajar en una estrategia a más largo plazo, o son muy pocas las que existen, y creo que hay que hacer una autoevaluación y una autocrítica, y yo siempre lo hago hacia adentro y hacia afuera, porque creo que hay que cambiar eso y no podemos seguir cometiendo los mismos errores. El discurso de la gente del movimiento al socialismo es cínico y se topan. ¿La tenés a doña Daisy Choque? Ponela. Escucha. Todos estamos cansados, todos nos hemos sacrificado, pero tampoco podemos aceptar que la bancada de Palmaflor nos viva chantajeando y acusando, igual que su asesor, el traidor Carlos Romero. De la misma manera, nos acusan sin ni una sola prueba. ¿Qué les hace pensar que el pacto ha sido con la oposición? ¿Por qué no se ponen a pensar que sus propios colegas que se consideran radicales evistas han votado a favor al no verse obligados y observados por ustedes mismos? Le han querido obligar, los han querido obligar a no votar, los han controlado para que igual que los opositores salgan y no voten y no entren a la urna. Nos dan pañeros al tener la libertad plena de ejercer su derecho al voto, ha votado por este proyecto de ley. Y vean bien quienes supuestamente son leales. No obliguen a la propia bancada del movimiento al socialismo a querer ser leal ante alguien. Se llenan de decir que queremos vender el oro, que queremos acabar lo poquito que nos sobra. Compañeros, que sepa el país que en el 2014 teníamos 15.000 millones de reservas internacionales. ¿Con cuánto nos han dejado? ¿Acaso han repuesto lo que se ha gastado de la reserva? Ha
pero hoy somos malos nosotros los que pensamos en el país. Se lo comió a Luis Arce entre ellos, porque Luis Arce era del ministro de Evo Morales, ¿o no? La personificación del cinismo, pues, don Carlos. Resulta ser que en esta doble moral y en este doble discurso se olvidan que era ministro de Economía el actual presidente Luis Arce. ¿Quién era, pues, el que le firmaba todos los cheques? ¿Quién iba, el que le daba el exponía? gusto en todo. Lógico, el que le daba los gustos en todo, pero además el que formalmente iba a exponer los proyectos a los cuales nos iban a estar endeudando y aprobando dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que no dice esta diputada ni el resto de los parlamentarios del arcismo. Y finalmente, pues, esto denota de que el arcismo y el evismo son dos caras de la misma moneda. Los dos son la consecución de lo que viene a ser el despilfarro, la corrupción, el abuso de poder, la consolidación del proyecto tiránico. Entonces, lamentablemente, pues, ambos bandos son lo mismo. Pero esto nos lleva al peligro de la ley de selección de los candidatos a las altas cortes. Y eso es lo que preocupa, porque en realidad ayer... Ya estaban arreglados antes, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, ayer se tenían que haber tratado dos proyectos de ley más, que eran dos proyectos de crédito, uno de 500 millones de dólares, que dicho sea de paso es para seguir pagando la plata que se dio en el tema del bono contra el hambre. Es el tercer crédito que se saca para el tema concreto del bono contra el hambre, y el otro es un crédito de 67 millones más o menos, sobre créditos para supuesta preinversión. Entonces, seguramente ya como no les daba el cuero, ya no los hicieron votar mediante escrutinio y decidieron suspender el tratamiento de estos dos proyectos de ley para una próxima ocasión. Pero es lo que digo, va a ser sistemático este tratamiento de voto secreto, y se va a dar con la elección judicial, se va a dar con los créditos y se va a dar con todo lo que venga de ahora en adelante. El peligro de la elección judicial, que ahí sí consiguieron unanimidad en la bancada masista, de los de antes y los de ahora, digamos, lograron eso, y con eso nos van a dominar, les van a faltar votos para los 2 tercios, pero tienen mayoría Tengo absoluta. mis dudas, porque si logran distribuir las magistraturas para el arcismo y para el evismo, le van a dar las migajas a estos otros que se vendieron para la ley del oro, y van a nomás conseguir sus 2 tercios. ¿Vos crees que se va a conseguir? Yo creo que si ya lo hicieron ahora, de volcarlo, lo van a lograr para los 2 tercios. ¿Qué le queda al país en esto? En primera instancia, yo en esto soy tajante y creo que se debería decir quiénes son estas personas que han traicionado la votación del pueblo. Deberían decir, y justamente... Pero ¿y cómo van a saber? Porque existe un control hacia adentro de ambas bancadas. Yo no estuve presente, pero sé que existió un control en relación a esto. Los que tuvieron más de 3 segundos. Aproximadamente esa más o menos es la metodología, Sí, pero... ¿no? Pero además tiene lógica. Los que tuvieron más de 3 segundos tuvieron tiempo de marcar. El que entró y dobló, claro, también. El que entró y dobló y vino y puso su papeleta, no. Y creo que esto se dio en ambas bancadas, ¿no? De oposición. Entonces, tengo entendido de... Son 3 bancadas. La de Vista, claro. la de Comunidad Ciudadana y la de Creemos. Los de Creemos aparecieron a votar 2 que se habían ido en la anterior. Tendrán que decirle pues al país qué estaban haciendo, porque hay responsabilidades, y la primera responsabilidad que tenemos es que si estamos habilitados tenemos que estar sesionando en La Paz, porque no es nomás por venir a recibir el sueldo. Y hablo en términos generales, no solamente en el caso concreto de la ley del oro, porque varios se ausentan en las sesiones, o van, dicen presente y se van. ¿Qué es pues esto si esto no es chacota? No nos pagan para ir a decir presente y salirnos, o tampoco nos pagan para no ir y dejar en manos del masismo lo que suceda con el país. Ese es el problema, que no hay responsabilidad tampoco. Estás poniendo un cuadro peor todavía de lo que uno conoce. Y es público, ¿por qué? Porque las sesiones son públicas y se transmiten al vivo, y el tema aquí está en que nadie quiere asumir la responsabilidad. Antes, en la anterior legislatura, se daba a conocer quiénes eran esos
asambleístas faltones. Ahora no les da la gana de poner quiénes son los asambleístas faltones. ¿Por qué? Porque se ven beneficiados los masistas de esas faltas también. Y repito, no es solamente en el tema de la elección de la ley del oro, es en todas las votaciones. Fuera fácil controlar, me decías antes de entrar a este segmento, me decías que tienen los micrófonos y todo el sistema como para, bueno, un hemiciclo tan nuevo, tiene el sistema de ausencia, Resulta que el mamotreto donde sesionamos costó millones y millones de dólares, y en esa inversión de los millones de dólares hay unos micrófonos muy modernos, los cuales tienen... Con un montón de teclas. No tienen una pantalla táctil, su botón y obviamente el micrófono. El botón es para solicitar la palabra, pero resulta que aquí te sale en las opciones de la pantalla, sala de reuniones dice, y te dice todos los diputados que están habilitados, todos los diputados que están en sala. Y además de ello tenemos de que existe dentro de nuestro reglamento en su artículo 107 formas de votación. Toda votación será personal y se efectuará por signo, de manera nominal, electrónicamente o por escrutinio. Resulta que nuestro reglamento nos faculta a poder hacer la elección de manera electrónica, es decir que con estos microfonitos que costaron miles de dólares, se podría pues realizar y practicar la votación, pero tampoco les da la gana de implementar esta metodología de voto porque ellos se ven beneficiados. Y hace un par de semanas con nuestra colega Nogales también se hizo la respectiva solicitud formal para que se comience a implementar esta votación electrónica, pero el señor Mercado se ha negado sin ningún tipo de justificativo. ¿Y se puede negar así nomás como le dé la gana y se acabó el asunto sin dar explicación a nadie? No puede negarse, el problema es que quienes manejan el sistema son los de Presidencia de Cámara de Diputados, y además debemos hacer notar que para las sesiones de asamblea los senadores se rigen en base al reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tanto las sesiones de diputados como las sesiones de asamblea deberían o podrían regirse a través de la votación electrónica. O sea, con eso no habría tutía y quienes pues se terminen vendiendo quedarían expuestos públicamente. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.